Hoy día en YouTube encontramos muchos contenidos en torno a la programación, cómo aprender a programar, cómo aprender un nuevo framework, cómo buscar trabajo, etc. Pero yo me pregunto, de todos los programadores que estamos acá en YouTube, ¿cuántos saben realmente sobre la historia de la computación? ¿Cuántos saben sobre teoría de la computación? O incluso, ¿quiénes saben sobre quién formó esta teoría de la computación? ¿Quién es Alan Turing? ¿Sabes quién es Alan Turing? A mis espaldas está el lugar donde nació Alan Turing, en Londres, Inglaterra. A Alan Turing se le conoce como el padre de la computación moderna y a él le debemos todos los computadores que usamos hoy en día. Él fue básicamente el que creó la máquina de propósito general. Él diseñó las fundaciones de la teoría de la computación junto a Alonzo Church. Imagínate estar en plena Segunda Guerra Mundial y los nazis quieren invadir tu isla. Tú, a cargo del servicio secreto de Inglaterra o del Reino Unido, tienes acceso a los códigos que se envían los nazis entre sí, pero estos están cifrados claramente. Tú tienes que de alguna forma romper los códigos y tienes el tiempo en contra. Te das cuenta de que ni aún así con un equipo de 10 personas puedes descifrar dichos códigos porque no te alcanza el tiempo. La fuerza bruta simplemente tomaría demasiado tiempo. ¿Qué solución tienes para poder descifrar los códigos y ganar la guerra finalmente? Y ya era sabido que estos códigos eran generados por una máquina. Los nazis tenían la máquina llamada Enigma que cifraba los códigos con distintos cifrados a diario. Entonces, si tú lograbas descifrar por alguna razón un código con un equipo de personas en un día, al día siguiente ese desciframiento, ese romper el código habría sido obsoleto porque estaban cifrándolos constantemente. Y aquí fue donde Alan Turing tuvo la genial idea de construir un automatismo, una máquina que reemplazara el trabajo humano, que calculara mucho más rápido que un cerebro humano, de tal forma de ganar tiempo. Todo esto era una carrera contra el tiempo y Alan Turing pudo crear este automatismo que después fue llamado la máquina de Turing, lo que permitió descifrar los códigos de Enigma y ganar la Segunda Guerra Mundial salvando millones de vidas. Alan Turing fue genial no solamente por haber creado una máquina de propósito general, sino por haber descrito una teoría que delimitaba el comportamiento, las cosas que podía hacer y las cosas que no podía hacer. Esa teoría sigue siendo válida para las máquinas que usamos nosotros hoy en día. Su teoría es tan poderosa que describe los poderes máximos que puede llegar a tener un computador incluso de aquí a 1000 años, porque las leyes que rigen la computación ya están escritas por la máquina de Turing. Incluso Turing abrió una nueva rama en la ciencia, la teoría de la computación, la cual ahora se puede estudiar en las carreras universitarias y puedes dedicarte incluso a ser investigador en teoría de la computación. Hay universidades que ya existen en Latinoamérica, por ejemplo, en la Universidad de Chile hay muy buenos investigadores trabajando en teoría de la computación. Pero la teoría de Turing, las máquinas de Turing son un elemento bien abstracto, difícil de comprender al principio, y es por eso que cuando uno aprende teoría de la computación aprende primero los elementos básicos de la teoría de la computación, como los autómatas finitos o las expresiones regulares, que son dos conceptos equivalentes, las máquinas de estados finitos o las expresiones regulares, y después aprendes lo que son los autómatas de pila, un concepto más complejo que los autómatas finitos, y después de entender los autómatas de pila recién puedes pasar a entender los conceptos más difíciles, que son de la máquina de Turing y la máquina de propósito general o la máquina universal. Entonces, no solo los computadores que utilizamos hoy en día son máquinas de Turing, también los lenguajes de programación que utilizas son Turing completos. ¿Conoces el concepto Turing completo? Cuando tiene la capacidad de hacer ciertos requisitos, se dice que algo puede ser Turing completo y que esto ya es suficientemente poderoso para poder crear automatismos completos, incluso correr dentro de ellos otras máquinas Turing completas. Por eso es que un computador, que es una máquina de Turing completo, también puede correr otras automatismos Turing completos, como los programas que ejecutamos nosotros con los lenguajes de programación. Ahora, si quieres saber precisamente cómo funcionaba la máquina física que creó Turing para descifrar los códigos y etcétera, etcétera, te voy a dejar un link en donde hay una simulación muy buena, donde incluso puedes programar en la máquina original de Turing y vas a ver cómo se ejecuta en base a una cinta que tiene espacios para escribir caracteres. Vas a ver cómo puedes crear tus primeros programas como lo hacía Alan Turing en aquella época. Pero el final de la vida de Alan Turing no fue bonito. De partida, su trabajo no fue reconocido en vida, o gran parte del trabajo que realizó relacionado a los computadores no fue reconocido en vida porque permaneció secreto, ya que fue parte de la guerra y él trabajó para el Servicio Nacional de Seguridad o algo por el estilo. Esos trabajos permanecen archivados y se clasifican muchos años después. Y por otro lado, Alan Turing se terminó suicidando súper joven.
a la edad de 42 años, solamente por los injustos cargos que le atribuyó el Estado inglés por simplemente haber tenido una orientación sexual que en la época no era aceptada, lo cual fue terriblemente injusto y se terminó suicidando lamentablemente. Por eso para mí fue importantísimo hacer este video, porque tenemos que reconocer de dónde viene la tecnología que utilizamos. Tenemos que agradecerle también de alguna forma a Alan Turing por todos los avances que hizo, que nos permitió tener la tecnología que tenemos hoy en día, y reconocer el trabajo que realizó.